Capítulo 1. El arte de empezar. Empieza con una frase de Isaac Asimov. Dice, la frase más emocionante que puedes escuchar en el campo de las ciencias, la que pregona nuevos descubrimientos, no es Eureka, lo encontré, sino es divertido. ¿Vale? GIEC significa grandes ideas para empezar cosas. Es mucho más fácil hacer las cosas bien desde el principio que tener que ir poniendo parches para solucionarlas después. En esta fase es cuando se crea el ADN de la startup, un código genético que es permanente. Presta atención a unos pocos temas importantes y conseguirás construir unos buenos cimientos que te permitirán luego tener libertad para concentrarte en los grandes retos. El presente capítulo explica cómo empezar una startup. Responde preguntas sencillas. Existe el mito de que las empresas de éxito empiezan con ambiciones grandiosas, lo que implica que, para alcanzar el éxito, los emprendedores deberían plantearse de entrada objetivos megalómanos. Pero es precisamente al contrario. La experiencia me ha dado a entender que las grandes empresas empiezan formulándose preguntas muy sencillas. ¿Y entonces qué? La pregunta surge cuando detectamos o predecimos una tendencia y nos preguntamos acerca de sus consecuencias. Funciona como sigue. Todo el mundo tendrá un teléfono inteligente con cámara y acceso a Internet. ¿Y entonces qué? Pues entonces la gente podrá hacer fotografías y compartirlas. ¿Y entonces qué? Pues que deberíamos crear una app que permita a la gente subir sus fotos, puntuar las fotos de los demás y publicar comentarios. Y voilá, aparece Instagram. ¿Verdad que es interesante? Este método está impulsado por la curiosidad intelectual y el descubrimiento casual. Spencer Sliver estaba intentando hacer pegamento, pero acabó creando una sustancia que mantiene el papel ligeramente unido. Esta rareza fue el origen de las Post-it Notes. Ray Kroc era un vendedor de electrodomésticos a quien le llamó la atención que un restaurante situado en medio de la nada le hiciera un pedido de ocho batidoras. Fue a visitar el restaurante por pura curiosidad y se quedó impresionado al ver el éxito que tenía. Presentó la idea de crear una cadena de restaurantes similares a Dick y McDonald's. Y el resto es historia. Existe una manera mejor de hacerlo. La frustración con el actual estado de cosas es el sello distintivo de este camino. Ferdinand Porsche dijo en una ocasión, todo empezó cuando miré a mi alrededor y, como que no encontré el coche de mis sueños, decidí construirlo. Steve Wozniak creó el Apple I porque creía que existía una mejor manera de acceder a los ordenadores que trabajando para el gobierno, una universidad o una compañía grande. Larry Page y Sergey Brin pensaron que medir enlaces internos era una manera mejor de establecer prioridades en los resultados de la búsqueda por Internet y pusieron en marcha Google. ¿Por qué mi empresa no lo hace? En este caso, la fuerza catalizadora es la frustración en el actual puesto de trabajo. Conocemos los clientes, el mercado y sus necesidades. Hablamos con dirección y le explicamos que la empresa debería crear un determinado producto porque el cliente lo necesita. Pero dirección no nos hace ni caso. Al final, desistimos y lo hacemos nosotros. Perfecto. Es factible entonces. ¿Por qué no lo hacemos? El mercado de los productos innovadores suele ser un desconocido, razón por la que la actitud de ¿y qué demonios? Es una de las principales características de quienes siguen este camino. Por ejemplo, en los años 70, cuando Motorola inventó el teléfono móvil, el aparato era un concepto incomprensible para la mayoría, pero Martin Cooper y los ingenieros de Motorola decidieron seguir adelante y fabricarlo. El resto ya es historia. No permitas que nadie te diga que la teoría de si lo fabricamos, vendrán a por ello no funciona. La génesis de las grandes empresas está en el deseo de querer dar respuesta a preguntas sencillas que cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico. ¿Dónde está la debilidad del líder del mercado? Existen tres enfermedades que debilitan al líder del mercado.
La primera de ellas se da cuando el líder está comprometido con una única forma de hacer negocios. IBM, por ejemplo, vendía sus ordenadores a través de distribuidores, de modo que Dell consiguió innovar vendiendo directamente. Dell es otra compañía también de ordenadores. La segunda se da cuando los clientes del líder están insatisfechos. Por ejemplo, la necesidad de tener que desplazarse a las tiendas de la cadena Blockbuster para recoger y devolver los vídeos abrió las puertas a Netflix. Y la tercera se da cuando el líder del mercado vive de ordeñar siempre la misma vaca y deja de innovar. Esto fue lo que hizo vulnerable a Microsoft Office frente a Google Docs. La pregunta: ¿cómo podemos ganar dinero a espuertas? No cabe en este juego. Llámame idealista, pero la génesis de las grandes empresas está en el deseo de querer dar respuesta a preguntas sencillas que cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico. Ejercicio. Vale, aquí nos pone un ejercicio que dice, completa la siguiente frase. Si mi startup no llegase a existir, el mundo sería peor porque... Vale, pues esto me lo voy a apuntar. Esto me lo voy a apuntar. Si mi startup no llegase a existir, el mundo sería peor porque el mundo sería peor porque... Seguimos. Encuentra tu punto óptimo. Si consigues responder una de estas preguntas sencillas, el siguiente paso consiste en encontrar un punto óptimo en el mercado que sea viable. Mark Coopersmith, coautor de The Other F. Word, Failure with Lesson for Breakthrough Innovation and Growth y profesor de la Haas School of Business, ayuda a los emprendedores a conseguirlo sirviéndose de un diagrama de Venn con 3 factores. Experiencia es la suma total de lo que tú y los demás fundadores podéis hacer, a pesar de que cabe la posibilidad de que todavía no dispongas de un equipo completo. Para crear algo e iniciar una startup es necesario poseer unos conocimientos y unas habilidades fundamentales. Oportunidad. Hay 2 tipos de oportunidades, un mercado existente y un mercado potencial. Cualquiera de los dos es correcto, pero lleva a cabo una estimación de cuál será el tamaño real del mercado en unos años. Si la gente roba bancos y no tiendas de artículos de segunda mano, es por alguna razón. Hay momentos, sin embargo, en que no hay forma de demostrar que la oportunidad existe y simplemente hay que creer en ella. Sí, señor. Pasión. Este es complicado, puesto que no está claro si la pasión es la que genera el éxito o es el éxito el que genera la pasión. Todo el mundo asume que la primera afirmación es la que funciona, pero seamos francos, emocionarse con un negocio que despega es muy fácil, y por ello estimo que la segunda afirmación también podría ser válida. Así y todo, alcanzar el éxito puede llevar mucho tiempo, motivo por el que es mucho mejor que no aborrezcas aquello a lo que te dedicas. Sí, esto es súper importante. Alcanzar el éxito, entre comillas, éxito, ¿no? La famosa palabra éxito, puede llevar mucho tiempo. O sea que tú tienes que disfrutar de tu proceso, básicamente. Tienes que hacer lo que haces con ganas. Y si llega el éxito, digamos que económicamente, perfecto. Pues me viene perfecto. Pero si no llega, da igual, porque ya estás disfrutando el proceso. Es eso a lo que se quiere referir esta super frase impresionante, ¿no? Claro, no quiero que te quedes con la impresión de que, al principio, los 3 factores son necesarios, o evidentes incluso. Si dispones de al menos 2 de estos factores, lograrás desarrollar el tercero si te esfuerzas por conseguirlo. ¿Vale? Es verdad. Vale, pues aquí hay un dibujito
Oportunidad, pasión, experiencia y punto óptimo. Encuentra compañeros del alma. Si el siguiente paso consiste en encontrar compañeros del alma que te acompañen en tu aventura. Piensa en Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos. A la gente, sin embargo, le encanta la idea del innovador solitario. Thomas Edison, la bombilla. Steve Jobs, Macintosh. Henry Ford, el Ford T. Anita Roddick, The Body Shop. Y Richard Branson, Virgin Airlines. Se equivocan. Las empresas de éxito suelen empezar y alcanzar el éxito con la contribución de al menos dos amigos del alma. Después, la gente suele reconocer a uno de los fundadores como el innovador, pero para que una nueva iniciativa funcione, hace falta un equipo. El primer seguidor es lo que transforma al loco solitario en líder. Para ilustrar el concepto, Derek Sivers, fundador de CD Baby, enseñó un vídeo en la conferencia TED 2010 que empieza con una persona que baila solo en la pista. Se le suma una segunda, luego una tercera, y la acumulación acaba convirtiendo aquello en un festival de baile a gran escala. Es verdad. Sí, empieza a bailar una persona sola en medio de un festival, o de un picnic, o no sé qué era, y se le une una persona, con lo cual ya son dos bailando. Y la gente ve que hay dos personas entre el montón, pasándoselo en grande ellos dos solos. Con lo cual se une una tercera persona, que esa tercera persona lleva a una cuarta persona, y así hasta que al final son, no sé, 50, 60, 70 personas bailando. Pero claro, todo empezó con la primera persona, que se, que tuvo, digamos que el coraje, ¿no? De plantarse solo delante de no sé cuánta gente había en ese sitio, pero le echó huevos y al final, mira, consiguió que se levantase casi todo el personal. Según Cybers, el primer seguidor desempeña un papel importante porque aporta credibilidad al líder. Los seguidores que llegan a continuación emulan al primer seguidor, no solo al líder. Claro. Según sus palabras, el primer seguidor es lo que transforma el loco solitario en líder, y en una startup, ese primer seguidor suele ser un cofundador. Los compañeros del alma cofundadores deben tener tanto similitudes como diferencias. Las similitudes deseables principales son visión, a pesar de haberse convertido en una palabra utilizada en exceso por los aspirantes a visionarios en el contexto de los amigos del alma, significa que los fundadores comparten una intuición similar en cuanto a cómo evolucionarán tanto la startup como el mercado. Por ejemplo, si un fundador cree que los ordenadores seguirán siendo una herramienta de negocios básica para las organizaciones de gran tamaño, y el otro cree que el futuro son los ordenadores personales pequeños, baratos y fáciles de utilizar al alcance de todo el mundo, no forman una buena pareja. Tamaño. No todo el mundo desea construir un imperio. No todo el mundo quiere vivir inmerso en el negocio. Las expectativas, buenas o malas, no existen. Solo existen expectativas que coinciden o no coinciden. Esto no significa que los fundadores tengan que saber de entrada qué quieren, pero siempre es mejor que hablen el mismo idioma. Compromiso. Los fundadores deberían compartir un nivel similar de compromiso. ¿Qué ocupa el primer lugar en las prioridades? ¿La startup, la familia o una vida equilibrada? Conseguir que una startup funcione si sus fundadores tienen prioridades distintas es complicado. Si uno de los fundadores quiere trabajar 2 años para luego vender rápidamente la startup y el otro quiere crear una empresa que sobreviva durante décadas, habrá problemas. En un mundo ideal, los fundadores suelen cerrar el acuerdo de subirse al barco durante un mínimo de 10 años. ¡Wow! Las diferencias deseables más destacadas son: experiencia. Una startup necesita como mínimo una persona para crear el producto, Steve Wozniak, y otra persona para venderlo, Steve Jobs.
Para construir una gran empresa, los fundadores deben complementarse. Orientación. Hay a quien le encanta perderse en los detalles. A otros les gusta ignorar los detalles y preocuparse por la visión global. Para alcanzar el éxito, una startup necesita ambos tipos de personalidades. Puntos de vista. Cuantos más puntos de vista, más felices. Más felices. Y con ello me refiero a mayores y jóvenes, ricos y pobres, hombres y mujeres, ciudad y campo, ingeniería y ventas, técnicos y artísticos, musulmanes y cristianos, heterosexuales y homosexuales. Finalmente, unos breves consejos sobre los cofundadores. No te precipites, los fundadores pueden acabar trabajando durante décadas. Elígelos, por lo tanto, igual que elegirías a tu pareja, siempre y cuando no seas un divorciado en serie. Es mejor tener pocos fundadores que demasiados. Romper con los fundadores, igual que con la pareja, es complicado. No incorpores fundadores solo para mejorar la financiación. La razón de incorporar más fundadores y empleados de todo tipo, de hecho, pero muy especialmente fundadores, es fortalecer la startup y aumentar sus probabilidades de éxito. Formúlate la siguiente pregunta. ¿Contratarías a este tipo si no necesitáramos financiación? Si la respuesta es no, no cometas la locura de contratarlo. Supón lo mejor, pero planifica lo peor. Los equipos de fundadores se mandan a paseo constantemente. Tu startup podría ser la excepción, pero por si acaso, haz que todo el mundo, incluido tú, adquiera los derechos de venta sobre sus acciones con el paso del tiempo, para de este modo impedir que la gente que se marche antes de 4 años posea grandes cantidades de acciones. Crea algo con sentido. Ahora, coge tu respuesta a la pregunta sencilla, al punto óptimo y a los compañeros del alma y supón que alcanzas el éxito. Sométete entonces a un examen más. ¿Tiene sentido tu startup? Y cuando hablo de darle un sentido a tu startup, no me refiero a convertirla en una máquina de obtener dinero, poder o prestigio. Que una startup adquiera un sentido no significa crear un lugar encantador donde trabajar con comida gratis, pista de voleibol, mesas de ping-pong y perros. Que una startup adquiera un sentido significa que ayuda a convertir el mundo en un lugar mejor. Esto es súper importante, ¿no? Si quieres tú crear algo, tienes que hacer que la idea esa cambie el mundo en un lugar mejor. Eso tiene que quedarnos súper claro. O sea, tiene que ser algo productivo para todos. Si creas algo con sentido, seguramente crearás también dinero. Aquí está, perfecta la frase esta. Soy consciente de que es una pregunta difícil de responder cuando se trata de un par de tipos que viven encerrados en un garaje escribiendo software o fabricando artilugios raros, pero piensa que también en la dificultad de comprender cómo nacen las bellotas en los robles. Y ni siquiera en tus sueños más descabellados consigues imaginarte cómo tu startup podría hacer del mundo un lugar mejor donde vives. Es muy posible que no estés pensando en una empresa capaz de hacer girar el planeta en el otro sentido. Crea un mantra. El siguiente paso consiste en crear un mantra de 3 o 4 palabras que sirva para explicar el sentido que tu startup pretende tener. La definición de mantra que ofrece la American Heritage Dictionary of the English Language funciona a la perfección para las startups. Pone fórmula verbal sagrada que se repite en la oración, la meditación o el conjuro, una invocación a un dios, un hechizo mágico o una sílaba o fragmento de escrito cuyo contenido es potencialmente místico. A continuación te presento 5 ejemplos, algunos hipotéticos, que ilustran el poder de un buen mantra para comunicar el sentido de las empresas. El de Nike, por ejemplo, dice auténtico rendimiento deportivo. Disney, diversión, familia, entretenimiento. Starbucks,
Momentos reconfortantes diarios. eBay, democratizando el comercio. Etsy, fuerza para el emprendedor creativo. Los ejemplos expuestos ilustran las tres características más importantes que debería tener un mantra. Brevedad. Los mantras son cortos, atractivos y recordables. El mantra más corto es el compuesto por una única palabra en hindi. Om. Las declaraciones de objetivos de las empresas, lo que se conoce como misión, son largas, aburridas y olvidables. Desde el consejero delegado hasta el recepcionista, todo el mundo debe saberlo. Basta con comparar la efectividad del mantra de Starbucks. Momentos reconfortantes diarios, con su misión, establecer Starbucks como el principal proveedor del mejor café del mundo y crecer manteniéndonos siempre inflexibles con nuestros compromisos. No tengo más nada que agregar. Auténtico rendimiento deportivo. Es mucho mejor que vendo muchas zapatillas made in China. Positivismo. Los mantras son inspiradores y explican qué cosas hace una startup para convertir el mundo en un lugar mejor. Auténtico rendimiento deportivo. Es mucho mejor que vendo muchas zapatillas made in China. Enfoque externo. Los mantras expresan lo que la empresa hace para los clientes y la sociedad. No son ni egoístas ni interesados. Hacerme rico sería la antítesis del mantra. Los clientes quieren que tú democratices el comercio, pero les trae sin cuidado que tú y tus accionistas os hagáis rico. ¿Cierto es? Ejercicio. Escribe a continuación el mantra de tu startup. Otro ejercicio. Piensa en qué haces por tus clientes. ¿Qué sentido tiene tu startup? Otro ejercicio. Si alguien preguntara a tus padres o a tu recepcionista a qué se dedica tu startup, ¿qué crees que responderían? Vale, vamos a apuntar esto aquí, la página. Y seguimos. Pero antes voy a tomar un vasito de agua porque me hace falta. Elige un modelo de negocio. Lo más probable es que con el tiempo cambies de modelo de negocio diversas veces, por lo tanto no tienes por qué tomar la decisión correcta desde un buen principio. Sin embargo, iniciar una conversación sobre el tema es importante porque sirve para que todo el mundo adopte la mentalidad de que hay que ganar dinero. Todos los empleados de la startup tendrían que comprender que o la empresa gana dinero o muere. Un buen modelo de negocio te obligará a responder a dos preguntas. ¿En los bolsillos de quién está el dinero que necesitas? ¿Cómo lo harás para conseguir que ese dinero vaya a parar a tus bolsillos? Tal vez estas preguntas carezcan de sutileza, pero ganar dinero no es precisamente un proceso sutil. Articulada de un modo más elegante, la primera pregunta tiene que ver con identificar al cliente y sus necesidades. La segunda pregunta, con crear un mecanismo de ventas que garantice que tus ingresos superen a los gastos. La mejor lista de modelos de negocio que he encontrado aparece en un libro que se titula The Art of Profitability de Adrian Sliwotsky. Estos son mis favoritos. Solución individualizada. Consiste en realizar una inmersión profunda en los problemas de los clientes y en hacer todo lo necesario para que sean felices. Con el tiempo, una startup puede incorporar relaciones profundas con otras entidades para conseguir unas ventas totalmente importantes, pero cada nuevo cliente implica un combate cuerpo a cuerpo. Sliwotsky lo denomina la solución del cliente.
Multicomponente. Según Slivosky, Coca-Cola encarna este modelo. Coca-Cola vende en supermercados, tiendas de barrio, restaurantes y máquinas de vending. El mismo producto se vende en distintos entornos y a distintos precios por litro. Líder del mercado. Apple personifica el modelo de negocio del líder de mercado. Un líder de mercado es el que crea los productos más innovadores y atractivos. Esta posición permite a la startup cobrar un recargo por sus productos, pero debe trabajar brutalmente duro para alcanzar y luego mantener esta posición. Componente valioso. Intel y Dolby no venden sus productos directamente al consumidor, pero sus productos son componentes muy valiosos de los dispositivos que los incorporan. Intel suministra chips a muchas compañías informáticas. Dolby suministra la tecnología de compresión de audio y de reducción de ruidos a muchos fabricantes del sector del audio y el vídeo. Conmutador. Slivosky aplica este término para describir compañías como De Beers, cuando controlaba el suministro de diamantes. Este modelo de negocio implica diversos retos: conseguir el control del suministro y convencer al público de que ese control es deseable y no está sujeto a conflictos antimonopolio. Impresora y tóner. Este modelo de negocio consiste en vender un producto que necesite consumibles, independientemente de que estemos hablando de una impresora HP, una cafetera Keurig o una máquina para elaborar refrescos SodaStream. Una venta no es un suceso aislado, sino un flujo de ingresos durante toda la vida del producto. El concepto se podría aplicar asimismo a la startup que vende software y cobra luego las actualizaciones y el servicio técnico. Es lo que Slivosky denomina modelo postventa. Y existen aún más modelos de negocios atractivos. Freemium. El modelo freemium consiste en regalar servicios hasta cierto punto. Cuando los clientes quieren más características, más capacidad o eliminar la publicidad, tienen que pagar. Evernote, por ejemplo, permite al usuario almacenar información en la nube gratuitamente. Sin embargo, si se desea más espacio de almacenamiento o más funciones, hay que pagar una cuota de $45 anuales. Ejevals. El modelo de negocio Ejevals consiste en ofrecer una plataforma para crear o compartir contenido que atraiga visitas. El concepto es que a determinadas empresas les gustaría poder alcanzar ese mismo número de visitas y para ello venden publicidad y patrocinios en la plataforma. Facebook y Huffington Post son ejemplos de este modelo de negocio. Productos virtuales. Imagínate que vendes códigos digitales para productos que tienen costo de producto y mantenimiento de inventario prácticamente cero. Cosas como flores o espadas virtuales o emblemas para miembros de una comunidad. Eso es un negocio de productos virtuales. Un día mi hija compró tesoros por valor de $2000 para un juego de iPhone. De modo que sé que esto puede funcionar. Un día mi hija compró tesoros por valor de $2000 para un juego de iPhone. De modo que sé que esto puede funcionar. Artesano. Los muebles de Thomas Moser son un ejemplo del modelo de negocio del artesano. Es el tipo de startup que pone prioridad en la calidad y la artesanía. Nunca será muy grande, pero es la mejor de su sector, aunque con la salida al mercado de cosas como Etsy nunca se sabe.
El modelo de negocio puede variar constantemente. De hecho, no cambiar de modelo de negocio o no hacer variaciones importantes es aterrador. Lo que sigue son unos consejos adicionales que te ayudarán a lo largo del proceso. Ponte como objetivo un nicho de mercado específico. Cuanto más concreta sea la descripción de tu cliente, mejor. Muchos emprendedores temen establecer un foco excesivamente limitado y específico porque saben que con ello no podrán dominar el mundo. Sin embargo, las empresas de mayor éxito empezaron poniéndose como objetivo alcanzar como máximo un par de mercados y crecieron luego, a menudo inesperadamente, adquiriendo un tamaño mayor a medida que fueron abordando nuevos mercados. Mantén la sencillez. Si no eres capaz de describir tu modelo de negocio en 10 palabras o menos, es que no tienes un modelo de negocio. Evita la jerga que está de moda en estos momentos. Estratégico, esencial para la misión crítica, de primera clase, sinérgico, pionero, escalable, etc. La jerga empresarial no sirve para describir un modelo de negocio. Piensa en el modelo de negocio de eBay. Cobrar el precio que aparece anunciado más una comisión. Fin de la discusión. Copia a los demás. El comercio lleva un montón de tiempo conviviendo con nosotros. De modo que a estas alturas ya deben de haberse inventado todos los modelos de negocio posibles. Podemos innovar en tecnología, marketing y distribución, pero tratar de inventar un nuevo modelo de negocio es una apuesta perdedora. Intenta relacionar tu modelo de negocio con algo que ya tenga éxito y todo el mundo entienda. Piensa que te quedan muchas más batallas que librar. Sé expansivo. Los modelos de negocio que intentan aumentar el tamaño del pastel en vez de hacerse con más pedacitos del mismo pastel son los que mejor funcionan para las startups. Lo que los clientes esperan de las startups es descubrir productos innovadores y frescos, no más de lo mismo. Ejercicio. Calcula los gastos de explotación mensuales de tu empresa. Paso 2. Calcula el beneficio bruto generado por cada unidad vendida de tu producto. Paso 3. Divide los resultados obtenidos en el paso 1 por los resultados obtenidos en el paso 2. Teje tu propia esterilla ignífuga, MAT. Una de las varias definiciones que el American Health Check Dictionary of the English Language ofrece de la palabra esterilla es entramado de cuerda o alambre que se coloca sobre un material encendido para impedir que los rescoldos se extiendan. Impedir que los rescoldos se extiendan es una de las prioridades de las startups, puesto que los emprendedores están obligados a hacer muchas cosas a la vez. Tejer una esterilla ignífuga es imprescindible para mantener el control de la situación. Tu esterilla deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: hitos, milestones, supuestos, test y tareas. Respetando la terminología en inglés, bautizaremos nuestra esterilla con el nombre de Matt. Hitos. Toda startup necesita cumplir innumerables objetivos. Hay, sin embargo, objetivos que se sitúan por encima de los demás, puesto que son los que indican los avances importantes en el camino. Los 5 hitos más importantes son: prototipo de trabajo, capital inicial, versión verificable en el mundo real, cliente que pague, flujo de efectivo en equilibrio. Evidentemente, hay otros factores que también influyen en la supervivencia de la empresa, pero ninguno de ellos es tan importante como estos hitos. Su implementación regirá la implementación de todo lo demás y, en consecuencia, deberías dedicar a ellos el 80% de tus esfuerzos. Supuestos. La que sigue es una lista de los principales supuestos que debes tener claros con respecto a tu negocio. Tamaño del mercado, margen bruto, número de visitas, llamadas por el vendedor.
Coste de adquisición de clientes, porcentaje de conversión de clientes potenciales a clientes reales, duración del ciclo de venta, rendimiento de la inversión para el cliente, llamadas al servicio técnico por unidad vendida, ciclo de pago de cobros e impagados. Claro. Es importante discutir y documentar estos supuestos en una etapa temprana porque sirven para verificar la viabilidad de la startup. Por ejemplo, suponer que la duración del ciclo de venta es de 4 semanas y descubrir luego que es de un año provocará buen seguro problemas de liquidez. Tests. Por mucho que elabores una lista de supuestos sólida, todo seguirá siendo teórico hasta que no empieces a verificarlos. ¿Permite el coste de adquisición de clientes que la empresa sea rentable? ¿Utilizará el público el producto? ¿Podrás permitirte dar servicio técnico a los clientes? ¿Aguantará el producto cuando se comercialice en el mundo real? Tareas. Finalmente, para alcanzar los mitos y verificar los supuestos, es necesario realizar diversas tareas. Cualquier actividad que no contribuya a ello no será crucial y será de prioridad baja. Las tareas esenciales son reclutar empleados, encontrar vendedores, establecer un sistema de contabilidad y de pago de nóminas, cumplimentar toda la documentación legal. En el sentido de la lista de tareas no es otro que comprender y valorar la totalidad de lo que la startup tiene que llevar a cabo e impedir que cosas importantes se nos escapen de las manos durante los primeros días de euforia. En cuanto tengas a punto tu MAT, los siguientes pasos consistirán en comunicarla a la empresa, realizar las revisiones pertinentes, iniciar la implementación y controlar los resultados. Y piensa que la MAT no es una cosa que se crea y se guarda en un cajón para siempre jamás. La MAT es el paradigma de un documento en el que hay que trabajar e ir cambiando. Claro. Intenta que todo sea limpio y sencillo. Durante el proceso de poner en marcha la startup tendrás que tomar centenares de decisiones y con frecuencia aparece la tentación de intentar optimizarlas, a veces abriendo nuevos caminos. Pero es mejor concentrar la energía y la atención en los hitos que conseguir. Para todo lo demás, déjate llevar por la inercia, sé fiel a tu mat e intenta que todo sea siempre limpio y sencillo. Mi experiencia se limita a compañías norteamericanas, pero las prácticas empresariales que expongo a continuación son universales. En Estados Unidos, si tu objetivo es crear el próximo Google, tendrás que crear una empresa tipo C en Delaware. Estructura empresarial. Cada país tiene entidades comerciales distintas. Corporaciones, sociedades anónimas, sociedades limitadas y cooperativas. La estructura empresarial que elijas deberá tener tres características. En primer lugar, que sea conocida y a poder ser cómoda para los inversores. En segundo lugar, que sea vendible a otras empresas o al público en el mercado de valores. Y en tercer lugar, que sea capaz de ofrecer incentivos financieros a los empleados. En Estados Unidos, si tu objetivo es crear el próximo Google, tendrás que crear una empresa tipo C en Delaware. Se trata de una entidad que paga sus propios impuestos, que puede aceptar inversión externa y que puede emitir valores de distintos tipos. Los propietarios no responden con su persona ni de las deudas ni del pasivo, y las pérdidas no pasan a los propietarios. Hmm, hmm. Si tu objetivo es crear un pequeño negocio sin necesidad de buscar capital de riesgo y sin aspiraciones de salir a bolsa, decántate por una empresa tipo S, una sociedad limitada o una empresa con propiedad única. Propiedad intelectual. Una startup debería ser propietaria e inequívoca o tener la licencia inequívoca
de su propiedad intelectual. De este modo, no habrá litigios por parte de antiguos empleados ni acusaciones de que la propiedad intelectual infrinja las patentes de otros. La propiedad intelectual y las licencias deberían pertenecer a la startup, no a sus fundadores. De este modo, se evitarán situaciones en las que un fundador insatisfecho pueda abandonar la startup llevándose con él la propiedad intelectual y destrozando con ello la empresa. Estructura de capital. Con esto hago referencia a la propiedad de la startup. Hay 4 signos de alarma y todos pertenecen al Salón de la Fama de haber sabido entonces lo que sé ahora. Sí. Unos pocos fundadores son los propietarios de la inmensa mayoría de las startups y no están dispuestos a extender la propiedad a otros empleados. Un pequeño grupo de inversores que no quiere que la propiedad se diluya tiene el control dominante de la empresa. Decenas de pequeños inversores hacen que la gestión de los accionistas sea una tarea onerosa y lenta. Carísimas rondas de financiación previas hacen que la inversión no resulte atractiva para nuevos inversores. Perfil de los empleados. Entre las áreas de preocupación en este sentido destacan los ejecutivos casados entre ellos o los ejecutivos que tienen vínculos de parentesco. Los amigos poco cualificados que ocupan puestos de alto nivel y los empleados de alto nivel con pleitos pendientes. Estos asuntos podrían indicar que la startup no reina la meritocracia. Cumplimiento de la legislación. Con esto hago referencia a problemas relacionados con las leyes y normativas estatales y federales, con el impago de impuestos y con requerimientos judiciales. Normalmente los problemas legales indican una gestión inepta o deshonesta. Cosas inaceptables ambas y que impedirán el progreso. Los expertos han escrito libros enteros sobre estos 5 temas. No tomes, por lo tanto, decisiones basadas en mi breve explicación de asuntos tan complejos. Son áreas en las que lo único que debes aprender es que no sabes cómo gestionarlas y por las que, por lo tanto, debes encontrar un experto que las domine. Súper importante. Esto pasa en cualquier fase en tu vida, ¿no? Si tú tienes un problema físico y tú te crees que simplemente viendo un par de vídeos en YouTube vas a recuperarte, pues estás equivocado, porque un experto o un profesional del tema sabe la carga, sabe el movimiento y va a estar mirándote, te va a corregir. Tú no puedes observarte a ti mismo en ese sentido, con lo cual hacer un llamado a un experto o un profesional es algo que tiene que ser evidente, ¿no? Haz algo que te haga sentir vergüenza. Si la primera versión de tu producto no te avergüenza, es que lo has lanzado al mercado demasiado tarde. Cuando leo ahora el primer libro que escribí, The Macintosh Way, me avergüenzo de lo rudimentario que resulta. Cuando recuerdo el primer Macintosh, siento vergüenza porque no tenía suficiente software, ni suficiente RAM, ni suficiente espacio de almacenamiento y, además, era lento. Es posible que tú también, cuando con el tiempo mires a la primera versión de tu producto, te sientas avergonzado. No pasa nada, son cosas que le pasan a todo el mundo. La primera versión de un producto siempre está llena de fallos y su evolución es tan importante como sus inicios. Las startups con éxito son aquellas que siguen aquí porque al final consiguieron el producto y el modelo de negocio adecuados. Date pues un respiro. Adenda, mini capítulo. ¿Cómo distinguir contendientes de pretendientes? Érase una vez 2 doctorados en ingeniería que no tenían ni idea de cómo montar una empresa. Lo único que sabían era escribir un código. Estaban tan desesperados por conseguir dinero y la supervisión de un adulto que, cuando un hombre de negocios experto mostró interés en lo que hacían,
y se ofreció a ayudarlos a conseguir dinero. Ellos, y aquí menciono sus propias palabras, los siguieron como perros. Pero este adulto no sabía muy bien cómo funcionaban las startups tecnológicas y les hizo cometer muchos errores en aspectos legales y financieros. Después de muchos malos rollos y de incurrir en los gravosos gastos legales que supone dar marcha atrás cuando se han tomado decisiones erróneas, acabaron partiendo peras. Existen muchos ejecutivos con experiencia, con éxito y con grandes conocimientos que no comprenden los entresijos de las startups y del capital de riesgo. No es ni mucho menos una historia excepcional y es, por otro lado, comprensible. Los que emprenden un negocio por vez primera se aferran a la más mínima partícula de feedback, apoyo y consejo positivo, y se suben al carro del primer signo de interés que encuentren. La demanda de supervisión adulta en forma de asesores, miembros del consejo directivo e inversores excede con creces la oferta, razón por la que es posible acabar jugándosela con gente que no ha demostrado nunca su valía en estas ideas. Cuando nadie quiere bailar con nosotros, es normal caer en la tentación de bailar con el primero que nos lo pida. La gente que en su día puso en marcha su propia empresa o que ha trabajado en una compañía antes de que ésta entrara en el proceso de una OPA, pueden ofrecer buenos consejos. La gente que nunca ha puesto en marcha una empresa o que se ha incorporado a una empresa después de que ésta saliera a bolsa, probablemente no podrá. Los ejecutivos con experiencia, con éxito y con grandes conocimientos de grandes empresas ni tienen por qué comprender necesariamente los entresijos de las startups y del capital de riesgo. Por ejemplo, ¿crees que un vicepresidente de Microsoft, que llegó procedente de McKinsey, tiene idea de cómo poner en marcha una empresa? A continuación, te presento un test de coeficiencia de emprendimiento que sirve para diferenciar a los contendientes de los pretendientes. Las preguntas te ayudarán a identificar a los asesores, miembros de la junta directiva e inversores. Si acaso tienes el lujo de poder elegir entre muchos inversores más adecuados. ¿Qué tipo de empresa deberíamos constituir? Respuesta deseada. Una empresa tipo C, siempre y cuando el supuesto sea el que el objetivo es crear el próximo Google. ¿En qué estado de Estados Unidos deberíamos registrarla? Respuesta deseada. Delaware. ¿Tienen que ser inversores acreditados nuestros inversores? Respuesta deseada. Sí. Respuesta que deberías dar. Respuesta que debería dar miedo. No. ¿Deberían los fundadores dividir la empresa por la mitad? Respuesta deseada. No. Habría que reservar un 25% para futuros empleados y un 35% para las primeras 2 rondas de inversión, lo que dejaría un 40% a dividir entre los inversores. ¿Qué deberíamos vender a los inversores? ¿Acciones normales o preferentes? Respuesta deseada. Preferentes. ¿Deberían todos los empleados, incluyendo los fundadores, pasar por un proceso de adquisición de derechos de venta de sus acciones? Respuesta deseada. Sí, todo el mundo debería pasar por ese proceso para impedir que alguno de los fundadores abandone la empresa al cabo de pocos meses, llevándose con él un porcentaje importante de la misma. ¿Deberíamos pagar a los consultores con acciones? Respuesta deseada. No. Las acciones son para los empleados que seguirán en la empresa a largo plazo y no para los consultores, cuyo compromiso es a corto plazo. Si no puedes permitirte pagar consultores, haz tú mismo su trabajo. ¿Podemos pedir un préstamo bancario para poner en marcha el negocio? Respuesta deseada. No. No, si se trata de una empresa de carácter tecnológico.
Este tipo de empresa no posee activos líquidos que utilizar en modo de aval para conseguir el capital inicial. ¿Deberíamos recurrir a un banco de inversión, un agente de bolsa o de un intermediario? Respuesta deseada: no. Los business angels y los inversores de capital de riesgo consideran unos negados a aquellos emprendedores que en sus primeras fases recurren a un banquero, un agente de bolsa o un intermediario. Sí, señor. ¿Cómo tendría que ser nuestra proyección de beneficios a 5 años para conseguir atraer inversores? Respuesta deseada: aunque ningún inversor le dará credibilidad, la proyección debería ser lo más parecida posible a la de cualquier empresa de tipo similar que haya alcanzado el éxito. Y por otro lado, no aceptes dinero de aquellos inversores que se crean sus proyecciones, puesto que con ello estarán demostrándote que son unos ineptos. ¿Qué plazo de tiempo debería abarcar nuestro plan de negocios? Respuesta deseada: no es necesario que redactes un plan de negocios. Lo que tienes que hacer es buscar clientes. Hmm. ¿Podrías recomendarnos a alguien más que pudiera ser un buen asesor? Respuesta deseada: por supuesto. Mi experiencia es limitada, pero elaboraré un listado con otras posibilidades. Respuesta no deseada: no. No necesitáis a nadie más. Yo sé todo lo que necesitan ustedes saber. ¿Crees que necesitamos un consejero delegado? Respuesta deseada: tal vez algún día sí, pero no por el momento. Lo que de verdad necesitáis ahora es un gran producto. ¿Deberíamos recurrir a los servicios de un cazador de talentos para reclutar a nuestros empleados? Respuesta deseada: no. En esta primera fase no tenéis el dinero necesario para ello y no podéis permitiros gastar lo poco que tenéis en pagar los servicios de un cazador de talentos. ¿Qué deberíamos decirle a los inversores cuando nos pregunten acerca del valor de tasación de la empresa? Respuesta deseada: averiguad lo que 3 o 4 inversores consideran adecuado y luego conseguid una demanda de mercado para aumentarlo. Respuestas incorrectas: ponedle un valor alto y negociad luego a la baja. Ponedle un valor bajo y luego negociad al alza. ¿Cuáles crees que son los KPI de nuestro negocio? Respuesta deseada: eso depende del sector y del tipo de negocio. Respuesta no deseada: ¿qué es un KPI? ¿Cómo generar negocio? Respuesta deseada: cread algo grande y utilizad las redes sociales. Aquí está la clave, ¿no? Este libro, mira, pueden tener 600 páginas o las que tenga, pero al final se resume en esto. Si uno quiere mostrar al mundo lo que tiene que ofrecer y sabe que es bueno, lo que tiene que hacer es simplemente es mostrarlo al mundo. Y ahora mismo lo único que hay para mostrar al mundo, lo único y lo más brillante son las redes sociales. Es que no hay otra cosa. Es que no hay otra cosa. Cread algo grande y utilizad las redes sociales. Ya está, es esto el resumen del libro. Pero bueno, sigamos leyendo. Igual hay algo más interesante. ¿A cuánto debería ascender nuestro presupuesto en publicidad? Respuesta deseada: a cero. Emplead las redes sociales. Claro, hermano. Una vez más, estas preguntas serían relevantes para empresas estadounidenses con la ambición de convertirse en el próximo Google, pero servirían también en otras circunstancias. Aléjese corriendo de cualquiera que pretenda asesorarle y no responda adecuadamente la mayoría de estas preguntas. Fuck. Preguntas que con frecuencia se evitan. Pregunta: lo reconozco, tengo miedo. No puedo permitirme renunciar a mi trabajo actual. ¿Querrá decir esto que no poseo en mí las cualidades necesarias para alcanzar el éxito?
Respuesta. Esto no quiere decir nada. Tener miedo es normal. Si no tuvieses miedo, significaría que algo va mal. Los miedos no indican que no poseas las cualidades necesarias para ser un emprendedor. Al principio, todos los emprendedores tienen miedo. La diferencia es que algunos se engañan al respecto y otros no. Los miedos se superan de dos maneras. El primer método es el del kamikaze, que consiste en lanzarse a la piscina e intentar hacer pequeños progresos poco a poco, hasta que llegue el día en que te despertarás y el miedo habrá desaparecido o, como mínimo, tendrás unos miedos completamente distintos. El segundo consiste en trabajar en tu producto por las noches, los fines de semana y en vacaciones. Avanza todo lo que puedas, intenta poner a prueba el concepto y luego da el salto. Pregúntate qué es lo peor que podría pasar. Seguramente no será tan malo. Pregunta. ¿Deberé compartir mis ideas secretas con alguien más que no fuera mi perro? Respuesta. La única cosa peor que un emprendedor paranoico es un emprendedor paranoico que habla con su perro. Si discutes tu idea con la gente, ganarás muchas más cosas que perderás. Además, si discutiendo tu idea ves que es indefendible, querrá decir que esa idea no tiene sentido. Tener ideas es muy fácil, lo complicado es implementarlas. Mi hipótesis es que cuanto más insiste un emprendedor en establecer un contrato con confidencialidad, menos viable es su idea. Después de pasar varias décadas trabajando con startups en Silicon Valley, jamás he tenido noticias de una compañía que robara una idea y luego la implementara bien. Pregunta. ¿En qué punto de mi proyecto debería empezar a comentar con la gente lo que estoy haciendo? Empieza enseguida. De este modo, estarás reflexionando constantemente sobre la idea, una tarea que se ejecuta tanto en primero como en segundo plano. Con cuanta más gente hables, más enriquecerás tus reflexiones. Por el contrario, si te limitas a mirarte el ombligo, lo único que verás es una acumulación de pelusilla. Pregunta. Creo que tengo una gran idea, pero no tengo un perfil empresarial. ¿Qué hago? Si lo único que has hecho ha sido tener una gran idea, por ejemplo, un nuevo sistema operativo rápido, elegante y sin fallos, pero no puedes implementarla, no tienes nada. Es por eso que necesitas un cofundador. Hasta que no hayas convencido a la gente de tu idea, no pasarás de la categoría de chiflado. Pregunta, ¿cuándo debería plantearme empezar a parecer una empresa de verdad? Es decir, con tarjetas de visita, un membrete y una oficina. Respuesta. Tienes un orden de prioridades erróneo. Lo que deberías plantearte es tener un prototipo que funcione, una empresa de verdad que es aquella que tiene algo que vender, no una organización donde la gente tiene tarjetas de visita y membrete. Pregunta. ¿Necesito tener una MBA para emprender un negocio? En absoluto. Y eso que yo tengo un MBA. Los MBAs se necesitan para satisfacer las necesidades del jefe. En el caso de una startup, el jefe eres tú. Es mejor pasar 2 años en las trincheras sacando mierda que cursando un máster en administración de negocios. Hmm. Bueno, y aquí luego habla de las lecturas recomendadas. Pero bueno, esto pasamos de esto. Y ya estaría el primer capítulo. Sí, señor. Bueno, así de primeras, no está mal. No está mal. Mm, a ver, el segundo capítulo nos va a hablar de el arte del lanzamiento, ¿no? Es como que ya empezamos ya como, venga, nos lanzamos y a ver qué pasa. De momento, pues le voy poniendo un 6 al libro, no está mal, ¿sabes? No es realmente un libro que me llamase la atención brutalmente leer, pero como, bueno, quiero empezar a leer un tipo de lectura diferente, pues me he animado con este. Y bueno, el siguiente día ya vamos con el capítulo 2 que son 40 páginas, y vamos comentando algo más que podamos decir de este libro, que de momento ya digo, está bien, está correcto.